Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Así que mis disculpas. Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer una reflexión general, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer una modificación a la ley de cabotaje? Es cierto que lo que se quiere lograr es un nivel mayor de competencia, y está bien, eso hay que analizarlo, pero a mi modo de ver, esto no es suficiente. La pregunta es el cabotaje un modo de transporte que nos permite contar con una logística marítima que sirva efectivamente al país? Desde que se publicó la ley de fomento a la marina mercante y la de navegación, ¿se ha fortalecido realmente la marina mercante nacional? ¿Y esta tiene una base sólida para fortalecer nuestra posición como país desde el punto de vista geopolítico? La respuesta a ambas preguntas desde mi punto de vista, es simplemente que el cabotaje es un sistema menor y que la marina mercante no se ha desarrollado. Respecto al cabotaje, el transporte marítimo es pequeño, no ha crecido, funciona con bajos niveles de rendimiento, al menos respecto a la carga general. En Punta Arenas, que es donde hay transferencia de contenedores, yo les quiero decir que los rendimientos son los peores de Chile. Más o menos en un día se sacan los contenedores que en los puertos nacionales se saca en una hora. No existe un sistema logístico que lo sustente como ocurre con la carga de comercio exterior, etc. Tenemos también una infraestructura de bajo estándar, ¿no? Si uno mira las rampas, lo que hay. Desde un punto de vista cuantitativo, los niveles de carga son bajas, lo que no es culpa del transporte mismo, sino que de la estructura productiva del país, de la manera como funcionan las cadenas de suministro, incluso de la manera como está distribuida la población y la ubicación de los centros productivos a lo largo del país. La carga general ha crecido desde 1,4 millones de toneladas en el año 19 a 4,9 millones de toneladas en el 22, según datos de Directemar. Este aumento se explica fundamentalmente por la acuicultura y se ubica aquí en la zona sur. O sea, carga general en el resto del país prácticamente no hay. Varios centros están ubicados en los pequeños terminales de la zona sur y en Calbuco, que también está vinculado al tema de la acuicultura. La carga a granel seca prácticamente ha desaparecido. Después que desde Otway se dejó de enviar carbón hacia el norte y desde Huasco se dejó de enviar carga hacia Huachipato. Son 650.000 toneladas. Y para los que saben algo de este tema, son cargas pequeñas. En el caso de la carga líquida, principalmente combustible y ácido sulfúrico, se pasó de 5,5 a 7,5 millones de toneladas. Los primeros centros están en Calbuco, en San Vicente, en San Antonio, en Quintero, en Mejillones. ¿Dónde son los principales? San Antonio, Quintero y Mejillones. Observen ustedes que uno está en el centro, otro está en el centro, otro está en el sur, en el norte, y otro que está en el sur, que es Calbuco. Esto muestra que los volúmenes en cuestión son relativamente bajos y se encuentran dispersos, lo que afecta al tipo de nave que se utiliza. La pregunta entonces es, ¿cómo mejoramos y fortalecemos el cabotaje bajo estas condiciones? Se dice que la introducción de naves extranjeras afectará al desarrollo de este modo de transporte. En la mentalidad que hacia afuera, la pregunta que surge es si como estamos vamos a poder contar con un sistema que no solo sea eficaz, sino también eficiente. Porque no lo es hasta ahora. Y ya la evidencia nos ha demostrado que la libre competencia es un concepto, aunque no es el único, constituye una base esencial para lograr eso. Chile se encuentra en un momento complejo, que a mi juicio ya lleva demasiado tiempo. Buscar culpables es una entretención inicial, fácil, pero después de haber tenido de manera continua gobiernos de distinta orientación y además una especie de posta, es hora que los chilenos nos pongamos un poco más serios y busquemos fórmulas para resolver este tipo de problemas. Chile fue grande cuando fuimos capaces
de llegar a consenso. Ahí creció Chile. Y los que éramos de una tendencia y los que eran de otra tendencia dijeron, mire, busquemos puntos de consenso. Hay que buscar una solución. El proyecto de ley, a mi juicio, es una buena base, pero no es suficiente. En primer lugar, no reconoce una realidad que es diferente. La zona sur austral no existiría si no existiera el cabotaje. Así de simple. Aquí es donde navegan la mayor cantidad de naves pequeñas del país, donde la conectividad es esencial. Algo así como el Transantiago, más o menos, para decirlo de alguna manera jocosa. Sin embargo, sus niveles de servicio son bajos. Los rendimientos de las operaciones de contenedores, como les conté hace poco, son bajas. Se encuentran a niveles años luz de los que son comunes en la industria. La continuidad de los servicios no es la adecuada. Hace un tiempo atrás se interrumpió el servicio desde Puerto Natales a Punta Arenas durante un largo tiempo porque la empresa que lo atendía adujo problemas de mantención. Y quiero decir, voy a volver a lo anterior, no estoy tratando de buscar culpables, estoy tratando simplemente de hacer una aseveración. Porque seguramente la empresa que cometió esa falta, por decirlo de alguna manera, tiene razones para haber actuado así. El problema es que esas razones son justificables desde el punto de vista público. Y esto es bien grave, porque demostró que el abastecimiento de la región de Magallanes se produjo igual sin ese cabotaje. ¿Por qué? Porque los camiones pasaron por Argentina. ¿Y qué país acepta que la conectividad de una zona tan importante como es la región de Magallanes dependa de lo que ofrece la conectividad de un país extranjero, que además nunca sabe, uno, cómo puede reaccionar? Ese es un problema que requiere de la acción activa del Estado y también de los privados. La actividad de la acuicultura ha generado un sistema logístico que debería ser modernizado para reducir costos y riesgos ambientales. Yo voy a hablar de la experiencia que nosotros tenemos en Magallanes. Pero la verdad que aquí en los lagos y en Aysén es lo mismo. La industria acuícola tiene una cantidad de servicios repetidos y distribuidos en relación al territorio. Desde el punto de vista logístico, cuando hay muchos centros distribuidos a lo largo del territorio, la complejidad de ese sistema es mayor a que si hay concentrados en determinados lugares. Nosotros en la empresa portuaria austral estamos planteando el desarrollar un centro logístico en Puerto Natales que sea el centro logístico para la industria acuícola, por lo menos de esa parte de la región. ¿Por qué? Porque ahí se pueden concentrar, por ejemplo, tratamientos de riles, por ejemplo, que pueden ser comunes. Y no estamos hablando de que esto sea una tarea del Estado, sino una tarea que el Estado abre la alternativa para que se haga eso y para que haga un privado el que lo realice. Y ahí resolvemos el problema de concentrar en un solo lugar el movimiento naviero. Podemos concentrar solamente la actividad portuaria en un lugar y no estar ocupando, como pasa en Atacama, por ejemplo, en que cada minera hizo su puerto por su cuenta, ya eliminando la posibilidad de uso de unas playas extraordinarias para otros usos, ¿no? Y generando un impacto en el uso del territorio del borde costero que nadie quiere hacer. La infraestructura, como dije hace un momento atrás, es insuficiente y en muchos casos rudimentaria, lo que impide un funcionamiento a estándares razonables. La solución no se encuentra, como he señalado, solamente desde el punto de vista del Estado, sino que también en el ámbito de la colaboración público-privada. En relación a otros tipos de carga, respecto a la carga de graneles, si bien su nivel total pudiera ser interesante, si lo comparamos con la capacidad de los terminales de Rosario, en todo caso, esto es muy importante. Rosario, para que ustedes sepan, para que tengamos dimensión de las cosas, tiene una capacidad más o menos como de 140 millones de toneladas. Nosotros en graneles tenemos 7 millones, en líquido, y en graneles 650. Pero el tamaño es una condición para que no existan condiciones para una oferta competitiva. Puede ser porque a veces es más eficiente no atomizar el mercado, pero cuando existe una o muy pocos oferentes, algo hay que hacer. En el caso de los graneles líquidos, no se observan condiciones para aumentar el grado de competitividad, más aún cuando la empresa chilena que hace este servicio participa
en más de 19 países. Cuenta con una flota de más de 400 buques, de los cuales solo 11, como decía el senador, son chilenos. El resto son de otra parte. Y más aún, declara como uno de sus valores de estar comprometido con la libre competencia. Eso yo no comprendo que una compañía de esa naturaleza, de esa dimensión, le va a tener miedo a la competencia. Salvo que esté aprovechando ciertas condiciones monopólicas. Y la otra empresa, que es CMC, también tiene una expresión internacional. Es más pequeña que esto. Pero también tiene una experiencia internacional. Tiene 6 barcos inscritos aquí en Chile, entiendo. No que se los arrienda algunos de ellos a ENAP. La carga contenerizada. Hay preocupación por lo que podría ocurrir cuando en Perú comience a operar el puerto de Shanghái. Tú lo señalabas recién como el gran temor. Más allá de otras consideraciones, si Chile no retoma el camino de optimizar el funcionamiento de su sistema logístico, la posición de Perú se va a fortalecer. Esto no tiene que ver con que los peruanos estén haciendo un puerto, porque por lo demás, ¿qué podemos hacer nosotros? Tendríamos que declarar la guerra al Perú, agarrarlo a bombazos para que no hagan Shanghái. Pues, tienen derecho a hacerlo. El problema es que nosotros no estamos haciendo. Entonces, cuando una nave viene camino al sur y de repente tiene que botar contenedores en Arica, donde el problema de los cierres de puertos es un problema relativamente importante, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La compañía naviera piensa dónde los dejo, ¿no? Y si no le gusta, porque además estamos hablando de tamaños de contenedores bastante menores que los que se dan en la zona central. Dice, a mí no me conviene llevar 200 contenedores a Arica, y los dejo en Callao. Listo. ¿Ya? Y bueno, y así sucesivamente. Porque lo que está claro es que el negocio de los contenedores, que como todos los negocios marítimos portuarios, tienen que ver con cantidad. ¿Y la cantidad dónde está? En la zona central. Y en Biobío, en relación a los contenedores, ¿no? Por lo tanto, hay que flexibilizar el funcionamiento de la cadena logística, permitir que los flujos sean sin restricciones de para este tipo de carga entre los puertos del país. ¿Por qué? Porque son las interrupciones de la cadena logística los eventos que generan los mayores sobrecostos. Y eso lo demostró el COVID-19, que cuando se rompió las cadenas de suministro, los costos se fueron para arriba y por eso costaban tanto traer un contenedor de afuera, etc. Este proyecto de ley pone en cuestión, bueno, y en ese sentido este proyecto de ley, bueno, aquí ya se dijo que parece ser que hay consenso en esto, así que no voy a seguir hablando sobre este tema. La ley de fomento a la marina mercante ha sido un instrumento útil para fortalecer la marina mercante del país. La verdad que los datos muestran que no ha sido así. La cantidad de naves inscritas prácticamente ha crecido muy poco. Casi nada. Se encuentra conformado mayoritariamente por naves pequeñas. O sea, si ustedes me preguntan a mí para qué está hecha la bandera, es para proteger las naves más pequeñas que operan precisamente en la zona sur. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que hay realidades distintas. Y cuando uno tiene realidades distintas, tiene que buscar soluciones distintas, ¿no? Lo que no significa que reneguemos del principio de que estos sistemas funcionan mejor cuando hay competencia. El país ya no existen navieras portacontenedores. En el caso de Graneles, sí, lo que es un mérito, sin duda alguna. Lo que hace nuestras empresas navieras en este ámbito, sobre todo una de ellas, es muy relevante y tiene su mérito. Pero además existen otras iniciativas, que es lo que hace ASMAR, que a veces nos olvidamos de la importancia que tiene ASMAR, y ASENAV, que están en el ámbito de la industria de astilleros, ¿no? Entonces, cuando se usa el concepto de que esto afecta a la seguridad nacional, yo no soy experto en la materia, quizá
mi querido amigo Codina, almirante, va a referirse a ese tema. Yo no soy experto en la materia, pero yo me imagino que desde el punto de vista de la seguridad nacional, con los tipos de naves que tenemos ya inscritos, es poco lo que se puede hacer. Bueno, en Dunkerque se hizo mucho en todo caso, pero bueno, no sé si vamos a vivir una experiencia como esa aquí en Chile, ¿no? Pero la verdad es que barcos que nos garanticen en un momento de conflicto el abastecimiento fundamentalmente de elementos de energía, de combustible, yo no sé si nos va a dar el cuero para eso. Pero bueno, no cabe duda de que hay que fortalecer la importancia del sector marítimo. Chile no puede darle la espalda al mar. Allí, a mi juicio, está el futuro. El problema es cómo lo hacemos. Si prevalecen los intereses privados y si la política pública no reconoce las realidades propias de los diversos sectores, esto no va a ser posible hacer. Por ejemplo, en la zona sur austral existe una gran potencia de desarrollo sustentable en el ámbito del turismo. Nosotros llevamos haciendo, nosotros llevamos haciendo lo mismo hace años. No nos atrevemos a crear nuevas rutas. Y supongamos que creamos nuevas rutas. ¿Quién de ustedes o qué empresario chileno se va a arriesgar a arrendar, a comprar, no sé, una nave para atender una ruta nueva, cuando todos sabemos que los costos al principio no son así? Pero, ¿y cómo lo hacemos entonces? ¿Negamos de que tenemos que desarrollar la industria turística? El senador se refería a que esto parte en Valparaíso. El turismo tiene un tremendo impacto local, pero no solamente tiene un impacto local, habla de un intangible, que es la proyección de la calidad de país que tenemos. Cuando un turista llega aquí, se junta en su casa a tomar café, le cuenta a la familia, le muestra la foto y ya habla de Chile. Y habla de la Patagonia de Chile y no de la Patagonia argentina. Y eso vale. Entonces, la industria turística tiene ese sentido. Lo mismo ocurre en otro tipo de cosas. Por ejemplo, el hidrógeno verde. ¿Quién se va a arriesgar cuando la cosa está ahí, que no se sabe cuál es la demanda, etcétera, etcétera? ¿A apostar a qué? O sea, es obvio que si yo fuera privado, lo primero que hago es tener firmado un contrato de carga antes de tirarme al... Es obvio. Entonces ahí es donde el Estado tiene que jugar un rol de generar las condiciones para que el privado siga la corriente de esto. Bueno, y voy a poner un ejemplo y con esto termino. Mire, para que vean ustedes las cosas que se pueden hacer. En Punta Arenas se invirtieron 300 millones de pesos en 2 vitas en Guardián Brito, en Puerto William. ¿Saben lo que significó eso? Que por primera vez un servicio que va a la Antártica, que estaba en Ushuaia, se fue a la región de Magallanes. Una inversión simple, sencilla, provocó esto. Y ya hay posibilidades de que esto aumente, si somos capaces de generar caminos en ese sentido. Y eso hace ya de que se abra un espacio de desarrollo importante para la región. Bueno, y finalmente, para no seguir, bueno, y quiero decir que eso fue hecho con el apoyo de la Armada, con el apoyo del gobierno regional, la Dirección de Obras Portuarias, la empresa portuaria, etcétera, etcétera. Se hizo y una empresa naviera y la línea aérea, la TAP. Ese es el modelo que a mi juicio hay que tratar de implementar y desarrollar. Yo creo, y en eso estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos, en que tenemos que sentarnos a repensar lo que hemos hecho en el ámbito marítimo y portuario desde mucho tiempo. Y creo que la manera de poder resolver el problema de la competencia en la zona sur austral es crear un modelo competitivo que permita utilizar de mejor manera el subsidio, que son alrededor de 40 millones de dólares al año, que el Estado entrega a las regiones desde los lagos hacia el sur, para crear un sistema en el cual mejoren los servicios, tengan frecuencias adecuadas, se mejore la infraestructura y en general diseñemos un sistema integrado entre los lagos, Aysén y Magallanes, porque tienen sistemas que son dependientes entre sí, ¿no? Yo creo que si avanzamos en este sentido podemos complementar y ojalá que se pueda llegar a un acuerdo en el Parlamento para dejar una ley que deje satisfecho. Siempre hay gente que no queda satisfecha, pero por lo menos que genere el avance para
desarrollar una nueva política en este sector. Eso quería preguntar. Muchas gracias.